misterio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fórmula del Misterio. Los saludo con mucho gusto. Soy Juan Carlos Martínez. Espero que en esta ocasión puedan estar con nosotros unos minutos de su apreciado tiempo, porque en esta ocasión vamos a hablar de un tema bien interesante. Pero antes de eso, déjenme saludar con muchísimo gusto a mi querido Charlie Pérez. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, JC? Es un placer estar aquí en este podcast de video y de audio con ustedes, compartiendo micrófonos y cámaras. No, hombre, muchísimas gracias, Charlie, gracias por estar con nosotros. Mi querido Edgardo, ¿cómo estás? Nuestro investigador del misterio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos compañeros? Feliz y emocionado por este episodio el día de hoy. Sí, creo que como todos estos temas que tienen que ver con tecnología, pues tienen, ¿cómo diría mi querido Charlie, Edgardo, tienen muchas aristas. Muchas aristas, sí, demasiadas aristas, sí. Pero bueno, antes de deshebrar cada una de ellas, vamos a escuchar esta cápsula para que entremos de lleno al tema. Has escuchado innumerables veces estas cápsulas en nuestros episodios temáticos, pero ¿estás seguro de que las escriben y las graban personas de carne y hueso? ¿Cómo puedes estar seguro de que no son un producto de inteligencia artificial? ¿Sabes hasta dónde hemos llegado como humanidad en el desarrollo de esta tecnología? Si ya te entró la duda, pues entonces te invito a que te quedes con nosotros porque este episodio se va a poner muy futurista. Desde que el hombre existe siempre ha buscado avanzar en el conocimiento y se ha esforzado por crear herramientas que le ayuden a sus quehaceres diarios. La tecnología es una de ellas muy importante, y no solo nos referimos a las máquinas que tienen circuitos o transistores. La tecnología es cualquier herramienta que facilite las necesidades de la sociedad en la que vivimos. La pluma, por ejemplo, fue una tecnología revolucionaria que nos permitió escribir de manera continua, fácil y duradera. Pero la inteligencia artificial podría ser el próximo paso. La pregunta es, ¿será un paso benéfico para la humanidad o podría ser su destrucción, como lo hemos visto en la ciencia ficción? Terminator, Blade Runner, Yo Robot, Sentencia Previa, Isaac Asimov, Philip K. Dick, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Julio Verne. ¿Hasta dónde la ciencia deja de ser ficción y se convierte en ciencia factual? ¿Y qué hay de la tecnología perdida del pasado? ¿Ya hemos tenido contacto con tecnología alienígena? ¿O hacia dónde nos dirigimos como especie en esta carrera desmedida por seguir adelantando? Si quieres conocer estas y otras respuestas, no te pierdas el episodio de esta semana, porque tal vez, y solo tal vez, en un futuro no muy lejano, Fórmula del Misterio pueda ser conducido por androides. Pero mientras ese momento llega y las máquinas no se pongan en nuestra contra, acompáñanos a explorar las profundidades y los alcances de la inteligencia artificial. Pues así como ya lo escucharon, en esta ocasión vamos a hablar de este tema que a mí me parece sí futurista, pero creo que ya no es tanto. ¿O ustedes qué opinan? ¿Quién quiere empezar con este tema tan real, tan cercano? Es más, hasta vivimos con ellos. ¿Y quién quiere iniciar? ¿Quién quiere de ustedes dos iniciar esto? Yo debo decir primero que nos ha tocado vivir una época increíble en cuanto a tecnología se refiere, ¿no? O sea, los que tenemos entre 30 y 60 años, quizá un poquito más, nos ha tocado ver la evolución, la revolución y el acelere de la parte tecnológica en el mundo. Es decir, por ahí hay videos, hay información de todo lo que hacía un teléfono celular cuando no existían, una tableta, una computadora cuando no existían, ¿no? Entonces ponen ahí un escritorio con un calendario, con unas cartas, con una fotografía, con una cámara fotográfica, con una máquina de escribir, con todos esos aditamentos que hoy tenemos en un teléfono celular y que hacemos todo en un dispositivo que pesa 150 gramos y que mide 10 centímetros por 5, y ahí tenemos nuestra vida, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar cuánta gente dijo que o predijo las llamadas por video,
¿no? Las videollamadas, ¿no? El que me digan, los Picapiedra, los Supersónicos, el Superagente 86, James Bond, o sea, esas miradas al futuro que hablaban de cosas que ahorita son tan naturales para todos nosotros y que jamás nos imaginamos. Entonces, estos últimos, ¿qué les gusta? 45 años, 50 años quizá, nos ha tocado ver una evolución impresionante de la tecnología, y eso lleva implícito desde luego la inteligencia artificial, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, no, y yo creo que el futuro ya nos alcanzó, ya nos está pasando, pero ¿tú qué opinas, mi querido Edgardo, acerca de esta inteligencia con la que ya vivimos y tenemos que convivir, ¿no? Yo estoy un poco más, digamos, como del lado contrario, queridos compañeros. Yo siento que sí, ha habido mucho avance tecnológico, pero hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo, ¿para qué se utiliza? Porque si uno ve esos teléfonos de los que hablaba Charlie, todo el mundo los lleva y va en el transporte, en todas partes los está utilizando. ¿Para qué los usa? Realmente, pues da lo mismo que exista o que no exista, por un lado. Y por el otro lado, estamos, creo que, acercándonos hacia una de las etapas más oscuras de la humanidad, precisamente por la tecnología. Y no tanto espantes, no espantes. No tanto por la tecnología. No tanto por la tecnología que nos muestran en las películas de que nos van a llegar a dominar en un futuro mediano, no, sino porque nos van a esclavizar. No la tecnología, no las máquinas, sino las personas que las crean. Y ahí entra el concepto que muchas veces has mencionado, JC, que es también muy interesante, de la obsolescencia programada. Sí, claro. Ya, o sea, ya ese tipo de, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, que además esa es la tecnología que manejamos y que conocemos y tenemos a la mano, pero hay otras mucho más profundas, obscuras y terroríficas que se están desarrollando y se están investigando. Pero ya, por ejemplo, los planes donde te dan el equipo ya no existen como era en los inicios, ¿se acuerdan? Ahora ya de lo que viven es de que todo el tiempo tengas que estarlo cambiando por un nuevo modelo, que tengas que estarle bajando las aplicaciones, que tengas que comprar la tarjetita SIM, la otra SDM, y etcétera, etcétera, etcétera. Igual los coches, igual las computadoras, igual todo. Entonces te tienen esclavizado de por vida consumiendo. Claro, pero esa es una de las partes oscuras que yo veo, ¿no? Pero fíjate, o sea, hablando de la inteligencia artificial así como tal, pues a final de cuentas es hacer que las máquinas piensen y actúen como humanos, ¿no? Uh-huh. Y que te reemplacen además. O sea, exacto. Es como una revolución, no sé si ustedes piensan igual, pero también en algunas ocasiones la inteligencia artificial puede ayudarte a, no sé, voy a poner unos ejemplos que alguna vez, no sé si ustedes hayan usado, pero quitarle, no sé, a una canción el fondo musical, que eso ya lo hacen por medio de inteligencia artificial. Antes los editores pues tenían que ecualizar, meter filtros y todo. Ahorita lo pasas a un programa y es completamente sencillo hacer una versión karaoke de la canción que quieran. Y la borra completita, es una belleza esa cosa. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo. Lo que estoy diciendo es que antes era completamente difícil hacer un karaoke, ahorita ya lo puedes hacer. O al revés, Jota, ese programa hace las cosas también al revés. Sí, quita la música y te deja el cantante a capela. Claro, o sea, ese tipo de inteligencia artificial creo que para muchos yo tampoco digo super... que sea buena o mala. Yo digo que el problema es cómo se utilicen las cosas, no solo la tecnología. Hay un estudio que dice, por ejemplo, que una persona en el metro, ya con los nuevos dispositivos y la tecnología que hay, a lo largo de su vida, en esos trayectos simplemente podría aprender 3 nuevos idiomas. O sea, fíjate. O sea, y a la gente que va buena, haciendo, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es como todo. Si la usas o la enfocas a cosas positivas, pues vas a tener mucha más, no sé, opciones de trabajo, lo que sea, que también lo puedes enfocar a las cuestiones negativas. O sea, creo que también pero depende mucho ese es el problema.
querido JC, querido Charlie, que no sé, a ver, ustedes qué opinen, pero yo veo la tecnología, ahí está, y los avances, seguimos avanzando, y la gente la ves, y yo no veo gente libre y gente más preparada y gente cultivándose, veo gente esclavizada, veo zombies. Sí, empezando porque quién sabe a dónde nos va a llevar todo este camino, pero en el día a día te das cuenta de máquinas con cierta inteligencia artificial que han venido a suplantar trabajos que antes hacían los seres humanos. El ejemplo más claro es el súper. Usted va al súper, claro, y ya puede usted pagar, si es un poquito honesto, que a mí eso es lo que me preocupa, al menos en este país. Pagas en una caja automática, te cobra, te da tu ticket, tú escaneas y ya no necesitas un cajero. Entonces ese güey que trabajaba de cajero, pues ya se quedó sin chamba. y los empacadores igual, ¿no? O sea, Y después, y después sales en tu coche del estacionamiento, pagas en un cajero que es automático, que te da cambio, y después sales y la pluma la levanta otra máquina. Entonces ahí ya perdimos 3 empleos, ¿no? Quizá les parezca pues bastante simple el asunto, pero vamos para allá. Así es. Vamos Sí, a que Ya no hagan necesitas todo. salir, Charlie. Ya no ¿Mande? necesitas salir. Lo pides por internet, seleccionas tus artículos y el súper te llega a la casa. Así es. sí, claro, así es un tipo de inteligencia, obviamente. Sí. Pero- y me pero- refiero, pero ese es siempre- solamente un ejemplo. Pero, o sea, sí, pero hay que tomar en cuenta que lo que tú estás diciendo, Charlie, de los cajeros, es cierto, pero también ponen a una persona a que te cheque a veces los tickets o tienen cámaras que alguien está vigilando. O sea, siempre debe de haber una persona. Sí, siempre sí, debe de sí. haber una persona. Claro, no claro. la dejan suelta. Está el otro caso del coche de Tesla, que la inteligencia artificial se volvió loca y se arrancó y mató a un par de personas, pero por eso yo digo, o sea, sí es importante, es útil y hay que enfocarla porque también, pues puede, no nos vayamos tan lejos. ¿Cómo inició Internet? Internet inició en la guerra. Ajá. Sí, como espionaje. Y ahorita el Internet, creo que todo mundo no podríamos vivir sin Internet. Por nuestro trabajo, a lo que nos dedicamos o lo que queremos y demás, creo que el Internet ya es parte de nuestra vida cotidiana. Y parte de la inteligencia artificial, yo lo que digo es, tiene que ver en el modo de usarla y no sobrepasar aquellos límites que nos pueden hacer una guerra Esclavos. entre nosotros, entre los humanos, ¿no? O sea, Que nos vuelvan matarnos esclavos. entre nosotros. O sea, por eso Sí. la inteligencia debe de estar, ¿cómo será? Debe de estar cuidada y debe de ser muy, 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 muy cuidadoso el aspecto en no dejarlas libre porque pueden hacer cualquier barbaridad. Pero aquí el asunto es que la realidad siempre supera la ficción. Y toda la ficción que conocemos es muy pesimista sobre el caso, ¿no? Entonces yo no sé en cuánto tiempo va a llegar ese futuro que nos han planteado el cine y la literatura, pero creo que inevitablemente nos va a alcanzar. Vuelvo a decir la frase favorita de este podcast: yo no lo voy a ver. Yo no lo voy a ver. O sea, llegará pero yo creo que dentro ya lo de estás muchísimo viendo. tiempo. No, vas a ver Sí, algunas no. cosas. La esclavización del ser humano por la máquina, no lo voy a ver. Yo creo que no. Sí creo que llegará en un momento y tenemos que ser muy cuidadosos con, como dices tú, JC, no darle pues la banda Dejarla ancha, libre, ¿no? Claro, Sí, pero no, mira, no puedes, pero no mira, lo puedes hacer. Es que ya la estamos viendo, Charlie. Por eso exactamente. decía yo que estamos entrando a una era muy oscura. En la Pero ¿cuánto humanidad. tiempo te gusta para que fíjate, aparezca pero fíjate, un Terminator? Te voy a poner Ah, algo. no por eso. A eso me refiero. Pero mira, te voy a poner algo muy simple, Charlie. Aunque tú no quieras y no lo quieras ver, según tú, y no lo quieras ver no porque no puedas, sino porque a lo mejor dices, ya voy a estar muy viejito para ver ese tipo de cosas. Los semáforos es un tipo de inteligencia artificial. Sí. Los coches es un tipo de inteligencia artificial. Por eso es que los coches tienen una computadora. Cualquier coche. Tu reloj es una computadora que al final de cuentas está programada como tú lo hayas hecho
para darte la hora. Pero ¿qué crees? Por ejemplo, en los teléfonos. En los teléfonos tú programas el teléfono para que si vas a otro lugar donde cambia el horario, cambie en automático. O sea, los aviones igual. Si no hubiera inteligencia artificial, los aviones ni siquiera llegarían a la velocidad crucero y ¡pum! Se desplomarían. No podrían aterrizar. O sea, ya estamos viviendo en una era de la inteligencia artificial donde todo está automatizado. Tu luz está automatizada por medio de un tipo de inteligencia artificial. O sea, que ahorita esté como en auge con películas y muchos robots que ya están saliendo. O sea, la inteligencia artificial no solo es un robot como el que tienes ahí atrás, sino es un conjunto como de acciones para humanizar las máquinas. O sea, ahorita ya casi no hay, por ejemplo, ya no hay policías de crucero, ya hay un semáforo. ¿Estás de acuerdo? O sea, ya ese tipo de cosas ya cambiaron y creo que lo estás viviendo. Sí, totalmente de acuerdo, pero yo hablo de la esclavización. Yo hablo de volvernos esclavos, que ellos manden sobre nosotros. O sea, yo estoy hablando de Terminator, pues, de inteligencia artificial como la película de Spielberg. De eso es lo que estoy hablando. Eso no creo que lo vayamos a ver. No, eso es difícil. No lo voy a ver. Pero ya estamos en otro tipo de esclavitud. Sí. Sí, es otro tipo de esclavitud, y tienes toda la razón, nada más que yo no hablaba de esa. O sea, tú tienes toda la razón al decir que estamos esclavizados. Sí, sin duda. Estamos esclavizados con esta cosa, por ejemplo, ¿no? Ajá, exactamente. Somos esclavos del teléfono, como dijo Sheena Easton en 1984, esclava del teléfono, así vivo yo. Pero dije Sheena Easton porque la de Timbiriche no me gustaba. Pero sí, yo estoy hablando del futuro apocalíptico que nos ha planteado el cine y la literatura. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar para que eso llegue? Y a lo que yo me refería es que invariablemente va a llegar. No sé si Skynet, no sé si Terminator, no sé si el niñito de inteligencia artificial, la de Spielberg, que ahorita vamos a hablar de eso porque la hizo Spielberg y le echó a perder, pero bueno. Yo Robot, a todo eso. La de Megan. ¿En qué año? La de Megan, ¿en qué año se escribió Yo Robot? Ya no hablemos de la película. ¿En qué año la escribió Isaac Asimov, mi querido Edgardo? No, pues es de los 60. Hace muchísimo tiempo, entonces, pues ahí está, ¿no? El que tengo acá atrás, Blade Runner. Blade Runner, que es una gran película también. De Philip K. Dick. Es del 80, me parece, la película de Blade Runner, algo más así. O menos por ahí. ¿No? 70 y algo, 70 y... Porque fue entre una Star Wars y otra. Y el señor Han Solo se dio un espacio para filmar Blade Runner, que es una gran película. Culto. O sea, esa película, la que dices de Blade Runner, es de culto. O sea, a la gente futurista esa película les encanta más que Star Wars y lo que del tú 82. Quieras. Ahí está, sí. La primera Star Wars es del 77 y la última es del 83. El regreso del Jedi es del 83. Y el Imperio Contraataca es del 80, por eso digo que la hizo entre una y otra. Pero bueno, sí, es una película de culto, es una película que plantea cuestiones bien interesantes y que yo al final nunca supe dilucidar si Harrison Ford era un androide o no. Eso me lo dirá Edgardo, que sí es fan de la película. Se supone que sí. Sí, se supone que sí, pero a mí me pareció que no. No estaba enterado, ¿no? El querido... Él no sabía. Harrison Entonces, imagínate tú. Ya que estamos en estas cuestiones, hablemos, insisto, de inteligencia artificial, la película de Spielberg, que la iba a dirigir Stanley Kubrick. Pero él escribió. Pero se nos murió Stanley Kubrick. Entonces, la tomó Spielberg. Y Spielberg, pues la Spielbergizó. Es decir, le puso un final feliz. Cosa que no iba a ser Kubrick. El señor Kubrick. La película de Kubrick terminaba, no sé si recuerdan el filme, cuando el chavito se cae al agua y se encuentra con el hada azul en el fondo del mar. Ahí terminaba la película. Ese era el final triste en el fondo del mar. Se le quedaba viendo al hada azul, ahí terminaba con Kubrick. Pero Spielberg, que le gustan los finales felices, lo sacó del agua y le dio una familia. Y ahí termina la película de Spielberg, ¿no? Pero es una cuestión delicada, y a mí me gustaría hablar de esto,
delicada y que de verdad da muchísimo miedo que existan cosas así en algún momento de la vida, ¿no? Que haya un robot que haga todo lo que hacen los que nos presentan en el cine y en la literatura, insisto, que tengan voluntad propia. Eso es lo que no debe pasar. O sea, el punto está ahí. No deben tener voluntad, no deben tener decisión, deben hacer lo que tienen que hacer y ya. Cuando se salgan de ese círculo, hasta luego. Yo creo que ahí es donde lo que pasa la es que creo humanidad que va a perder. es una paradoja, ¿no, mi Charlie? Porque si las máquinas y la tecnología no es inteligente, pues no es inteligencia artificial. Tiene que pensar y tiene que ser. Claro. Lo que queremos lograr es que sean capaces de actuar como nosotros, de tomar decisiones, de pensar, de razonar y de evaluar las opciones, ¿no? Claro, mira, les voy a contar así brevemente también para que la gente que nos está viendo y escuchando sepa un poquito de qué tipos de inteligencia artificial hay. Y para que lo comentemos, ¿no? Hay una Artificial Narrow Intelligence, que es un tipo de inteligencia artificial flexible que no se amolda ni adapta a los requisitos de un sistema o máquina en particular. Su función es centrarse en un trabajo único y dedicar toda su complejidad. Si trazamos un paralelo, sería un profesional capacitado que se dedica a una única función compleja. Mira, entre los ANIs están los asistentes virtuales como Siri, Alexa, Cortana, entre otros. El reconocimiento facial, los filtros de spam en correos electrónicos o sistemas de vehículos autónomos. Este es un tipo de inteligencia artificial. ¿Cómo ven? Sí, con los que vivimos casi el día a día, ¿no? Sí. O sea, como tú dices, no sé, algún asistente que le preguntes la hora o algo. No lo digo porque no vaya a sonar, ¿no, mi Charlie? Así es. Y fíjate, qué bueno que no suena, que no lo vamos a decir, porque siempre que decimos el oye... El que sea. Siri, se me bota el podcast cuando lo vengo oyendo en mi coche, porque dices la frase, entonces le tengo que volver a poner play. No sé si me explico, ¿no? Sí, claro. Si ustedes están oyendo este podcast en algún teléfono celular de los de la manzanita, cuando nosotros decimos, oye Siri, a veces te dicen, eu. Sí, ¿no? A veces te contesta, entonces, oye Siri. Ajá. Y fíjate, todo el tiempo, entonces, ya estamos siendo está oyendo escuchados, todo el tiempo, ¿no? Ah, sí, efectivamente. O sea, esa es una. Bueno, ahí te va otra. La inteligencia artificial general, que es entre los tipos de inteligencia artificial, esta AGI se considera fuerte y profunda como una máquina capaz de imitar la inteligencia humana con una vasta capacidad de acción. En su comportamiento, ella puede aprender, con base en eso, puede replicar actitudes para resolver diferentes cuestiones. Y eso es lo que la convierte en uno de los modelos más versátiles disponibles actualmente. Ok. O sea, es interesante. Yo cuando estaba leyendo este tipo de inteligencia, sí dije, bueno, pues entonces ya todo lo que está automatizado es un tipo de inteligencia. Y sí, efectivamente, nada más que pues no es un robot que nos haga las cosas, ¿no? O sea, ya es algo que está ahí, que nosotros lo tomamos como pues es automatizado, lo que yo te decía de los semáforos, de las computadoras de los coches, no autónomos, pero al final de cuentas es un tipo de inteligencia artificial. Ahí te va la otra, superinteligencia artificial ASI. El nombre está a la altura de esta capacidad de este tipo de inteligencia. Se considera la más poderosa y es precisamente porque este tipo de máquina es capaz de volverse consciente y autónoma. Es decir, en lugar de simplemente replicar el comportamiento humano, ASI supera esa capacidad. Incluso se la considera capaz de pensar mejor y de ser más hábil que nosotros. Y por supuesto, eso es una categoría de inteligencia artificial que aún está en desarrollo y pues la están mejorando. Pero ¿qué crees? Ya está en un estado avanzado. Entonces, este es el modelo que ha inspirado al cine a crear realidades en la que los robots tienen voluntad propia
y que simplemente dominan la Tierra. Lo que tú decías, mi Charlie, te da miedo, pero ¿qué crees? Ya está en desarrollo y ya la están mejorando. A mí eso es lo que me da. O sea, sí, a mí eso es lo que me da miedo. Que no la veas afuera de tu casa o en tu casa no significa que no está. Ya a está, mí eso es Charlie. lo que me da miedo. Ya a mí eso está. es lo que me da miedo, la voluntad propia. ¿No? Cuando tengan voluntad propia, o sea, la gente dice, Alexa, hazme el quehacer, ¿no? En Twitter y en los chistes, y Alexa, hazme de comer. Alexa, evidentemente, todavía no te puede hacer de comer. Pero si un día Alexa pudiera lavar tu ropa o barrer tu departamento, pues también te va a poder agarrar. Pero también te va a poder agarrar escobazos porque no le gusta, o vete tú a saber. Ya cuando tengan voluntad, debe decir, a ver, espérate, no quiero. Si llega a haber de esos androides o robots que estamos platicando, mi querido Charlie JC, ¿sabes dónde creo? Estoy casi seguro que van a ser las primeras aplicaciones. Los van a sustituir a las fuerzas de seguridad. Los primeros van a ser policías. Van a ser Robocops. Pues sí, puede ser. O sea, sí que Robocop era una especie de inteligencia artificial mezclada con el cerebro humano, ¿no? Sí, estaba combinado. Y él se resistía. Ese fue el conflicto, ¿no? Que él todavía tenía conciencia humana, pero tenía ahí también la voluntad del robot, y eso ahí le causó un conflicto para ser un robot, pues mitad robot y mitad humano, evidentemente, ¿no? Pero bueno, me refiero a que lo querían, sí, claro. lo querían más robot que humano, pero él se resistía y todavía se acordaba. Sí, traía conflictos internos. O sea, también una gran película. Ahorita la ves y sí es bastante mala, no sobrevivió el paso del tiempo, pero bueno. Feo. Sí, pero el conflicto ahí está, ¿no? Claro, o sea, y como dice Edgardo, yo creo que sí. O sea, lo primero va a ser policías estrictos que no existen. Policías que no te van a decir, oríllese la orilla. Oríllese la orilla, no. Exactamente. No, o sea, espero que no le vayan a poner esa grabación, porque son tan capaces de hacerlo, ¿no? Como la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial mexicana, sí. Así. Bueno, fíjense, amigos, que ya existe una aplicación que trabaja con inteligencia artificial, que es ChatGPT, que la puedes bajar del App Store. Ahorita únicamente está para el iPhone, pero te permite platicar con más de 20,000 figuras históricas del pasado, entre ellas Jesucristo o Hitler. Entonces tú entras, te metes, decides con quién quieres hablar y empiezas a entablar una conversación con el personaje. No manches, estaría bueno, ¿no? Meterlo ahorita en un cuadrito más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué has hecho? Imagínate. No, eso está interesantísimo. O sea, la verdad es que las cosas que te podrían decir, ¿no? Sí, no. Evidentemente, pues yo creo que le meten todos los datos, toda la información, y la inteligencia artificial va decidiendo cómo responder y cómo ir armando las frases, ¿no? Sí. ¿Qué le preguntarías y a quién? Imagínate. ¿No? Sí, no lo sé. ¿no? Así ahorita que me dices Jesucristo, sí, Hitler, serían dos de las personas con las que me gustaría platicar. También te permite hablar con Platón, por ejemplo. Pero de entrada no sabría qué preguntarles. Artistas modernos. A Platón le preguntaría qué tan cierto es que era gay. Bueno, a Hitler le preguntaría no por seas qué. Pecador. A Hitler le preguntaría por qué. ¿Por qué? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué esa obsesión? Sí. ¿Y dónde están todos los tesoros de la guerra, no? También. Sí, aunque dudo que haya cosas que te puedan contestar, ¿no? Quizá te pueden contestar unas y otras no. Sí, a lo mejor nada más son como datos históricos. No tan lógicas, exactamente. Sí, pero también tenemos que recordar también la famosa frase de Arthur C. Clarke, ¿no? Toda magia suficientemente avanzada es indistinguible, toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces, por ejemplo, en el pasado muchas cosas se consideraban adelantos muy importantes tecnológicamente o inclusive magia. Por ejemplo, traigo aquí el dato del primer androide de la historia, programado para el mundo y fue inventado en 1773 por el relojero suizo Pierre-Jacques Droz. Su nombre era The Writing Boy. A primera vista, el niño de Droz parece un juguete. Es un pequeño muñeco de madera con una cabeza de porcelana, está descalzo y tiene una pluma de ganso en la mano.
Dentro del muñeco hay una verdadera maravilla de ingeniería de 6,000 piezas móviles que operaban el mecanismo de escritura. El niño que escribe es el primer calígrafo automático del mundo, y lo que escribe es: mi inventor es Jacques Droz. La presentación tuvo lugar en París en 1774 y provocó asombro en la corte del rey Luis XVI. Y era lo único Wow. que escribía, tenía su cabecita de porcelana. Exacto. No, era un muñeco que da miedo, por ahí está la foto, y nada más escribía eso, nada más escribía eso, fue todo lo que hizo, y no se hicieron más, porque supongo yo que era muy, muy caro, o sea, era una... Y lo hizo un relojero, ¿verdad? Sí, Claro, sí, por todo el mecanismo de engranajes. era una maquinaria demasiado compleja para poder replicarlo muchas veces, entonces nada más lo tuvieron ahí, pero fíjate tú, 1700 ¿qué? 77. Uf. 1777, o sea, poquitito después, no es cierto, antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en 1789. Entonces, Estados Unidos estaba en plena guerra de independencia. Imagínense ustedes el momento histórico, cuando este güey ya tenía su muñequito androide que escribía, ¿no? Y bueno, desde entonces viene el asunto. recordemos a Leonardo da Vinci también. Claro. Todo lo que no propuso y todo lo que no hizo, y esa es tecnología, porque también tenemos esa gran parte de tecnología perdida o tecnología anterior a nosotros, ¿no? Y toda la tecnología alienígena que se dice que hubo en el pasado y que no sabemos dónde quedó, entre ellos los famosos soparts de los que ya hemos platicado. Sí, de acuerdo. Ahora, esa también es una tecnología muy obscura que es muy interesante, o sería muy interesante saber si realmente existe o no y en qué proceso o en qué etapa va, porque dicen que los Estados Unidos van 100 años adelante, por lo menos tecnológicamente hablando. Lo que pasa es que lo tienen escondido y lo tienen secreto. Bob Lazar ya nos dijo que estaban trabajando en el Área 51 en tecnología inversa que habían recuperado de ovnis estrellados. Pues sí, pero también en esos dichos es que dicen y no lo sacan, ¿no? Entonces... No, bueno, pues sí, o sea, evidentemente. Pero porque también se habla de eso, mi querido JC, que muchos supuestos ovnis podrían ser aviones ultra secretos que está probando Estados Unidos y los confundimos y no sabemos que son de ellos porque los tienen en secreto. Sí, no sabemos qué tanta tecnología tengan los Estados Unidos y otros países, y tampoco sabemos para qué. O sea, ahí yo sí me pregunto para qué tanta tecnología. Pues, Si no ¿para la qué crees, ocupas, mi Charlie? para no, sí, controlar el mundo. pero si no la vemos, si no la Para la sacan, si guerra. no la ocupan, y para la guerra tampoco la hemos visto. Entonces digo, bendito sea Dios que no la hemos visto, pero sí. En Bueno, algún pues ya momento vimos una bomba atómica y luego vimos una bomba nuclear. Sí, Bueno, no sí, la hemos visto, pero ahí está. pero ahí Sí, está. claro. Sí. Sí. Y el cine, Entonces- señores, ¿el cine qué dice? Pues todo eso, ¿no, mi querido Charlie JC? Es que tendremos Este- que regresar, y yo no sé, le voy a pedir permiso primero a Edgardo para ver si nos deja hablar de James Cameron. No, por favor. Pero pues de James Cameron no podemos hablar gran cosa. ¿Qué vas a mencionar? Pues, ¿Avatar? Terminator. Terminator. Bueno, Terminator. Terminator, una película que se convirtió en un clásico, que se hicieron, no sé cuántas llevan, pero bueno, Como las 4 o importantes, 5, ¿quién sabe? las importantes para mí son la 1 y la 2, y Ujú. quizá la 3, ¿no? Que al final también resulta en una paradoja, querido Edgardo, porque Sí. llega el androide a matar a la que va a ser la mamá del líder de la rebelión, Ujú, y llega otro güey del futuro también a cuidarla ujú. de este androide, y este güey resulta que es el papá porque se enamora de la Exacto. chava, y entonces resulta que es el papá del líder de la resistencia. Entonces ahí se vuelve toda una paradoja, y la paradoja más grande es que al final terminan con el androide, se quedan con una mano del androide, que es lo que encuentran, Correcto. y a partir de esa mano crean con esa tecnología de la mano del androide, crean la industria Skynet, ¿no? Skynet. Exacto. Y entonces, insisto, es una paradoja, porque si el androide no viene, pues no crean
Skynet porque no encuentran la mano, y si no encuentran la mano, pues no se crea y entonces no hay futuro. O sea, es muy complicado. Sí. Pero la película habla justamente de eso, de un futuro en el que las máquinas nos destruyen y gobiernan el mundo, esclavizan a la humanidad y se quedan con el planeta, ¿no? Es correcto. Sí, hay muchas películas. Hablamos hace rato de inteligencia artificial. El asunto de Yo Robot también, que es una novela de Isaac Asimov, ya dijimos, donde también los robots se rebelan. Básicamente es lo mismo. Es básicamente lo mismo. Se rebelan y quieren tomar el liderazgo en el mundo, ¿no? Exacto. Sí, hay una serie en Netflix. Hay varias, serie en ¿no? Netflix hay que muchas. se llama... Sí, pero esta en especial se llama Altered Carbon. Muy interesante porque ya va un paso más allá. Es transferir la conciencia de una persona a otro cuerpo y los tienen en criogenia y entonces van despertando conforme van queriendo y se vuelven, digamos, inmortales. Muy interesante, muy buena, porque además mezcla ahí elementos góticos en la serie. Entonces está interesante, que por cierto sale Marta Higareda. Ah, no, bueno. Pues, interesantísima. Ese Sí, dato no sé si me haga verla o me haga no verla. No lo sé. Bueno, es Con una desnudo, producción, creo que gringa, ¿no? Es una producción Sí, gringa. es gringa. Sí, no, digo, afortunadamente es gringa. Bueno, puede ser que sí entonces la llegamos a ver, ¿no? Entonces sí. Sí, porque Okay. también ha salido en varias películas de Estados Unidos donde le dan papeles chiquitos, vaya, pero no. Pero nada que ver con No Manches Frida, lo cual está bien. Sí, no. Y pero yo les la decía, temática. Ajá, yo les decía, la última que vi es la más reciente que vi es la de Megan, que no sé si ya tuvieron oportunidad de verla. Sí, yo sí ya la vi. Me parece no tan alejado de la realidad, aunque no lo quieras ver, Charlie, pero ya hay muñequitos ahorita que les hablas, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, y sí te escuchan, te responden y bla, bla, bla. Acuérdense del muñequito famoso hace muchos años que era el Tamagotchi, que lo tenías que alimentar, todo. Ese también es un tipo de inteligencia artificial que Correcto. ahorita, por ejemplo, ya con esta película Megan, que te lo pintan como si fuera un juguete, pues te vas dando cuenta que ese tipo de inteligencia artificial pues va tomando conciencia, va pensando y va decidiendo por ti, y en esa cuestión de protegerte, pues empieza a hacer muchas atrocidades que pues pueden llegar a ser una máquina que no piensa, nada más actúa. Sí, porque ahí en Megan tenemos ese conflicto que también es un conflicto difícil de explicar, porque Megan toma conciencia, porque ella tiene sus directrices: cuidar a la niña, eso es lo que tiene que hacer, protegerla. Claro, y eso implica sobre todas las cosas, ¿no? Así es, pero en ese mensaje, en esa directriz de protegerla, pues se le bota la canica porque tiene conciencia, adquiere conciencia, pero es una conciencia que no tiene ni ética ni moral. Entonces ella no sabe que matar al perro está mal, ¿no? Que asesinar a la vecina está mal. Y a ella le vale gorro y dice, la que la ataque, pues le pongo en su madre y se acabó, ¿no? Al chavito del bosque, porque está programada. Todo. Ajá, sí, claro, pero tú lo programas. Y entonces a lo mejor ahí llegamos al punto medular, vaya, ¿no? O sea, los robots, las inteligencias artificiales en algún momento tomarán conciencia, pero no tomarán ni ética ni moral, que son dos cosas distintas a la conciencia. Y como no la tienen, pues les va a valer gorro, ¿no? Matemos a los humanos, pues total, ¿qué más da? Sí, claro. Y es mucho más complejo que eso, mi querido Charlie. Fíjate, porque tú precisamente ahí que tienes al robot de atrás, en Yo Robot, uno de los temas que toca principal, es un punto muy interesante, es que Will Smith odia a los robots porque precisamente no tienen la capacidad de discernir, porque tuvo un incidente donde un robot tenía que decidir entre salvar salvarlo a él o salvar a una niña, y decide
salvarlo, porque dice el robot calcula, dice, tienes más probabilidades de sobrevivir, eres más resistente, ya tienes una cierta edad, y la niña no. Pero nosotros, la parte humana, dictaría lo contrario, ¿no? Sí. Sí, oye, ahí es donde entramos. Mi Edgardo, y en esa parte, acuérdate que en un podcast pasado nos contaste acerca de que quieren trasplantar las vidas como a robots, ¿no? O sea, nos contaste algo así. Sí, porque es que, bueno, yo, por lo que he leído, y más o menos yo creo que están de acuerdo conmigo y lo han visto también, hay dos aplicaciones básicas que es lo que queremos, ¿no? La conquista del espacio y la guerra entre nosotros. Y para eso es la tecnología y para eso es todos los avances que quieren. Dicen que la ciencia también. Bueno, dicen. Clonación y dicen, todo eso, pero... La ciencia sí creo que queda del lado de limón. Exacto, ok, sí. Bueno. Entonces, en la conquista del espacio no hemos podido llegar a las estrellas. ¿Cómo se puede llegar? Pues una de las formas es precisamente crear este tipo de híbridos de orgánicos y tecnología. Entonces hay que transferir la conciencia humana a un cierto tipo de robot que pueda sobrevivir en la cantidad de años que necesita el viaje para poder llegar a X lugar, y que muchos teóricos de los alienígenas ancestrales han dicho que probablemente también las criaturas que llegaron aquí en la antigüedad no eran los alienígenas tal cuales, sino que mandaron especies de drones o de robots o de androides para que pudieran hacer el viaje, o que sí eran, pero que traían un tipo de armadura o de caparazón como tipo Stargate, para poder resistir pues todas las cuestiones fisiológicas y naturales, ¿no? De los cambios y de las presiones y lo atmosférico, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente eso también es lo que se quiere lograr. Elon Musk, no sé, supongo que también en parte para eso, pero él tiene ya un proyecto que está desarrollando precisamente de transferir la mente a otro organismo tecnológico, un organismo tecnológico que también lo vimos en la película de Trascendental con Johnny Depp. Es lo que hace. Finalmente, cuando en lugar de, como va a morir, lo que hace es transferir toda su información genética y mental a una computadora, y se vuelve también loco, se le bota la canica, pero tiene ya control y tiene poder, ¿no? Claro, o como la película que yo te comenté, que tú te sabes el nombre, que se me acaba de ir, donde sale Keanu Reeves, donde le trasplantan a una clonación, le trasplantan la vida por medio de creo que es como de no sé cómo le sacaban la conciencia, pero lo metían a una computadora. O sea, al final de cuentas hacían esos híbridos. Sí, Replicantes se llama la película. Replicantes. Sí, como en esa película, ¿no? Donde no solo habla de robots, sino también de clonación y de ese tipo de tecnología que ahorita pues decimos, no existe, pero si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Pues sí. ¿Ustedes creen que a alguien le interesen nuestras pláticas? O sea, que alguien se meta a YouTube para ver nuestras pláticas. Si es eso y usted llegó hasta aquí, pongan aquí abajo, a mí sí me interesan sus pláticas, porque estamos platicando de temas que nos gustan a nosotros, y ahorita estaba yo pensando, bueno, y allá afuera habrá gente que esté interesada en oír nuestras estupideces. Bueno, pero si ustedes... que fíjate, yo creo que sí, y espero que sí, pero también en ese tipo de inteligencia artificial, cuando subimos o decimos algo en YouTube, hay inteligencia artificial que te detecta y te puede mandar alertas. O sea, ya estamos inmersos en este tipo de inteligencia artificial. Qué horror, tengo miedo. No, Charlie, tengo mucho miedo. Tranquilo, mira, tienes un robot atrás de ti. Ya lo voy a quitar. No, hombre. Ya me dio miedo. No, hombre, no. algo más que tengan por ahí. Esa foto está quieran, padre, que quieran decir, algo más que quieran acerca de este tema, porque creo que todavía queda para largo y creo que es la punta del iceberg, nada más esto que estamos diciendo. Pues fíjate, me encontré otro artículo también interesante, es reciente, apenas de este 2023, que Futurism reportó que una web tecnológica
había generado artículos mediante inteligencia artificial y no lo habían dado a conocer. ¿Cómo que Se pensaba artículos sobre qué? ¿Artículos de opinión? Sí, artículos, y no me lo vas a creer, sobre consejos financieros. Bueno, Qué buena onda. bueno, fíjate, yo estaba checando que hay dentro de estos portales, así como este portal de inteligencia artificial que puede separar voz y música, también hay un portal donde para la gente que nos está viendo y escuchando, que todavía tienen que hacer tarea y demás, tú puedes decirle a ese portal, ¿sabes qué? Necesito un ensayo sobre, no sé, la historia de México. Exacto. Pero necesito que ese ensayo sea de 5 hojas. Y te lo va escribiendo. Ujú. O sea, y te lo va escribiendo de tal forma que si checan ese documento ya ven que hay unas cosas de plagios por ahí que pueden checar si los documentos son plagiados o no. Si los profesores lo meten en ese programa, no lo pueden detectar que haya sido un plagio. Entonces este tipo de inteligencia artificial pues hace ensayos, hace casi. ¿Hace tesis? Creo que sí puede hacer. Entonces no lo digas, no, Pero tesis, sí no, ya es existe, demasiado o sea, lejos. ese tipo de inteligencia artificial sí existe. Claro. Y ya no solo es en dichos, ya está, te puede hacer casi que seas un gran escritor con nada más decirle el tema que quieres. Qué maravilla. O sea, Es muy interesante ver todo eso, compañeros, porque también va a llegar un momento en que la ciencia ficción, hay gente que le encanta la ciencia ficción tanto en películas como en literatura, va a dejar de ser ciencia ficción Sí. y se va a convertir Sí. en ciencia factual. Ajá. Y entonces hay que ver dónde está ese punto. Y también repito, toda la tecnología que hubo en el pasado, en un momento dado era impensable, ¿no? Desde un arma hasta de pasar, por ejemplo, de escribir con una pluma de ganso, como este androide que les platicábamos, y tinta, a pasar a un bolígrafo. Sí. Eso sí, fue sí. una revolución. Exacto, a mediados de 1800, Julio Verne escribió Su viaje a la luna Exacto. y era ciencia ficción. Exactamente. Ahorita para nosotros es una novela, sí, de ciencia ficción, porque sabemos que se escribió hace muchos años, pero el viaje a la luna ahí está. Hace 50 años que el hombre llegó a la luna, entonces, pues la novela de Julio Verne ya no es tan ciencia ficción. sí, no. ¿No? Pero Ya la rebasamos. Claro, pero también acuérdate Exacto. que ya la luna dejó de ser como el objetivo, ya es sobre Marte y otros planetas. Sí, o sea, ¿No? sí, Ya. yo me refiero a que Julio Verne, pues ya quedó atrás con su viaje a la luna, ya lo rebasamos, ya lo alcanzamos, ya lo rebasamos. Vamos sobre otras cosas, como dices tú. Sí, ¿No? ¿no? Exactamente. Y vamos, no sabemos qué tan avanzados, porque uno tendría que ponerse a leer y estar al día en las notas, ¿no? Hay que recordar que hay gente que se denomina a sí misma futurista, que se dedica a eso, a estudiar toda la tecnología, todo lo que viene en el futuro. Hay que recordar, por ejemplo, que también ya se están haciendo los primeros pasos para poder grabar material genético en un objeto de plástico o de piedra, donde vamos a poder guardar infinidad de información y se va a poder replicar. Ya la clonación de la que ya ha hablado JC, que por cierto también hace poco clonaron un lobo recientemente. El colisionador de hadrones que tenemos en Ginebra, Suiza, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que todavía no salen, pero están en investigación o ya las tienen y las tienen guardadas en secreto, ¿no? También se está estudiando ya la medusa para efectos de prolongar la vida, porque se sabe que es la criatura, pues digamos, eterna, que no muere porque se regenera a sí misma, y entonces quieren aplicar eso a los seres humanos y muchas otras cosas que se están haciendo. Imagínate tú que el ser humano encontrara la fuente de la eterna juventud, ¿no? O sea, que encontrara ese mecanismo para rejuvenecer y para no morir y para alargar más la vida. La vida como la conocemos en la Tierra tiene su porqué, y crean ustedes en lo que crean, tiene un sentido. Sí, es tiene un decir, ciclo. imagínate, somos 8,000 millones de personas en el mundo.
Y si no morimos, ¿en cuánto tiempo nos vamos a duplicar? Sí, claro. No cabríamos, ¿no? Entonces, no. No, y además, evidentemente. Todo tiene su ciclo natural. Exacto, lo natural, mi querido Charlie, lo dijiste muy bien. Y evidentemente, con toda esta cuestión, estamos jugando también a ser dioses. O sea, Ajá. estamos viendo, por ejemplo, ya las impresoras 3D que ya te hacen un objeto en 3 dimensiones, valga la redundancia, y que esos objetos pueden ser las mismas piezas para la impresora, para poderla reparar o modificar o aumentar. Y Ajá. eso también es lo que quieren lograr. Por ejemplo, sería una de las opciones para lograr los viajes a distancia a las estrellas. Mandas un androide que pueda replicar y crear nuevos androides para que lleguen a la segunda etapa del viaje y así sucesivamente. Eso, por generaciones, ¿no? Como si fueran exactamente, generaciones. exacto. O sea, sí, No, qué miedo, sí ya- es de terror, ¿eh? Sí es de terror. Sí, ya no hay que hablar pero, de eso. Pero mira, por ejemplo, también hay impresoras que pues están como intentando imprimir, vaya, partes de órganos, ¿no? Ah, también, O sea, claro. O sea, y no me estoy refiriendo a que a veces agarraron, creo que el cerdito para hacer un corazón, ¿no? Que se lo trasplantaron a un señor que pues murió tiempo después, pero murió por otras cosas, pero el corazón nunca lo rechazó, Ujú. ¿no? Eso también está interesante. Sí, no murió por eso. Pero ya Pero- no hay que llevarnos así. Pero bueno, algo más que tengan por ahí, mis queridos amigos del misterio. No, yo ahí la vamos a dejar, gracias. Sí, bueno, pues déjame despedirte, Charlie. Charlie, entonces muchísimas gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. No olviden que si llegaron hasta acá, digan a mí si me gustan o no me gustan sus conversaciones, ¿no? Pero síganos, suscríbanse, denle a la campanita, váyanse a nuestro canal, o si lo están viendo en nuestro canal, Fórmula del Misterio, pues ahí suscríbanse, comenten, denle like, compártanlo con la gente a la que les interesen este tipo de cuestiones. Y también visítenos en nuestro Twitter, @Fórmula Misterio, ahí estamos. Es correcto. Mi querido Edgardo, muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Igual tú, No, mi al Charlie. contrario, gracias a ustedes, estuvo muy sabrosa la plática. Hay que también pensar en antigravedad, en túneles de gusano, agujeros de gusano, viajes en el tiempo, todo eso va a llegar en algún momento, estoy seguro. Y Entonces también, es muy interesante el tema. y también en esta cuestión de las tecnologías ya nuevas y demás, acuérdense también de las criptomonedas. Es un gran tema que debemos de tocarlo por ahí, ¿no? Ah, pues ahora que dices de las criptomonedas, querido JC, también ya se está haciendo una iniciativa en Europa para que el dinero sea digital, ya virtual, ya no físico. Por eso, Es justamente por otra eso. clase de esclavitud y de empobrecimiento. para Claro las que creo personas. que ahí ya no entraría el Banco Mundial o quién sabe qué harían. Pero sí es una cuestión que no está legislada y que debemos de tener cuidado, ¿no? No, y que pues, va a empobrecer, o sea, si logran meter el dinero digital, virtual, eso va a empobrecer otra vez más a toda la población mundial. Bueno, pero no te vayas tan lejos. Acuérdate que aquí en México, digo, ya estamos yéndonos un poquito más largos, pero acuérdate que en México salió el CODI, que es por Sí, medio del código efectivamente. que nadie utiliza. O que al menos nadie yo, usa, al menos exactamente. yo no lo he usado. Y que Sí, le pero metieron ya sabes muchísima cómo se lana, las ¿no? gastan los europeos, que obligan y ponen las cosas por la fuerza. Aquí en México todavía por lo menos somos un poco más libres. Un poco más neandertales, se dice. Sí. Un poco más salvajes, ¿no? Un poco más. Allá te dicen, es silvestres. así y no hay para otro lado. No hay Me de salgo de la sesión, me quedo aquí oyéndolos No. o qué onda. Digo, a mí ya me despidieron, entonces No, ya no te puedo dije, hablar. Charlie, por A mí favor. me enseñaron que cuando te despiden ya no puedes hablar, pero ahorita pues pregunto nada más, ¿no? Ya me quedo. No, perdón, es que o fue sea, el las discúlpame, comentario. pues, fue una arista que estaba saliendo. Llegan ahí ya ves. ustedes echando su Sí, desmadre sí. y yo aquí los veo, ¿no? No, hombre, Sí. discúlpame, Charlie. ¿Quieres opinar acerca de las criptomonedas? No. Ah, ok. Bueno, entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Soy Juan Carlos Martínez. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Espero que se hayan divertido con nosotros, que les hayamos dejado esa semillita del misterio. Lo digo en buen sentido, porque luego Charlie dice que hablo en doble sentido, pero muchísimas gracias. Nos escuchamos y vemos en la próxima emisión. Chao.